en estos momentos, y ya me paso a una visión absolutamente generalizada, la situación en la que estamos viviendo con este desarreglo climático, como llama Laurent Fabius, donde se hace una previsión que vamos a tener casi una duplicación de los efectos y catástrofes naturales, donde la incidencia y la interrelación en zonas que considerábamos que apenas tenían una interrelación, pues cada vez más nos exige tener esta visión, y donde además estamos recibiendo, como no sé si está usted al corriente, bastantes iniciativas parlamentarias para actuar en este ámbito concreto del Mar Menor. Por lo tanto, las iniciativas se están poniendo en marcha, la situación económica lógicamente requiere que tengamos que ir con las disponibilidades presupuestarias que en estos momentos nos podemos manejar, pero lo que sí que está claro es que no podemos ir compartimentando un medio como es el medio marino, donde vamos a decir que tenemos unas partes sanas y otras que no lo están tanto. El esfuerzo tiene que ser decidido, armónico y sobre todo uniforme. Cuarta fila, por favor. Hola, buenas tardes. Un poco por alusiones, soy Eduardo Valguerías, director del Instituto Español de Oceanografía. Y un poco abundando las respuestas a las dos preguntas, les puedo informar que además está aquí también el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, o estaba por aquí. Sí, que está también por aquí, o he visto antes al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Estamos haciendo ahora conjuntamente un estudio sobre el LIC en el que se pretende construir el nuevo puerto del Gorguel, para poder proponer a la Comunidad Europea, a la Comisión Europea, medidas compensatorias para que ellos valoren pues, la viabilidad de esa obra. Con respecto al Mar Menor, como decía también el secretario general de Pesca, en cooperación con Medio Ambiente y con la Comunidad de Murcia, pues estamos llevando a cabo ahora mismo un estudio anual para caracterizar la dinámica del ecosistema del Mar Menor, ver cuáles son las razones por las que se ha producido la situación. Ahora mismo es un problema fundamental de lo que nosotros llamamos eutrofización, es decir, hay un aporte de nutrientes al Mar Menor que no es capaz de reciclar las microalgas y las macroalgas que allí había, y se producen unas anoxias que matan todo absolutamente, y luego en base a esos estudios poder proponer pues medidas que reviertan la situación o que eventualmente puedan revertir la situación. Muchas gracias. Gracias. Séptima fila, por favor. Muchas gracias, almirante. Coronel Leopoldo Muñoz Sánchez, de Intendencia de Tierra, presidente de la Asociación de Militares Españoles. Garante y potenciador. Evidentemente que la Armada es garante no solamente de la economía, o por eso, porque es garante de España, su independencia, etcétera, etcétera. Es decir, de acuerdo con la Constitución. Potenciador, evidentemente también, puesto que al estar dentro también de la OTAN, etcétera, etcétera, pues entonces, y de acuerdo para la aplicación y para el ejercicio de la misión que tiene, que es tener cada vez mejores medios y mejores buques, esa circunstancia la puede trasladar pues a otras naciones, como ha sido, pues por ejemplo, pues el Juan Carlos I, que ha hecho alguna misión por ahí y demás, pero siempre y por supuesto después y poniendo a la economía española por encima y no por detrás de lo que es la Armada en el aspecto ese de potenciador. Muchas gracias, almirante. Como no ha habido pregunta, la octava fila. Muy buenas tardes, me llamo Rafael Obeto, soy el secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. En primer lugar, en nombre de mi presidente, el almirante Gabriel Portalantón, quisiera felicitar a la Armada por traer el agua a Madrid, ahora que está mucho más cerca, a hora y media de nuestras playas. Hemos cambiado la cabeza con esto. Creo que es fantástico esto de hacer que Madrid sea consciente de que está rodeada de mar, felizmente.
Además, tengo que decir que con dos patronos fundacionales en la mesa no podemos estar más orgullosos de lo que estamos haciendo. Y dado que además somos no solo amigos del clúster y de su presidente, sino que compartimos con la Real Liga Naval Española y con los demás actores que por una vez están actuando coherentemente, las cuestiones, no tenemos preguntas, creo que han quedado todo claro. Tenemos respuestas, tenemos compromisos. 4 noticias importantísimas. Las preguntas es si la sociedad española va a ser capaz de enterarse de que lo azul es lo que hay que hacer y no otros colores. La primera noticia es que la semana que viene una delegación cubana y no sé si los presentes todos tienen familia en Cuba o la tuvieron, pero nuestro compromiso con Cuba, nuestra historia, nuestras raíces, exigen, el gobierno central, las autonomías se han volcado y los que vienen son exministros, presidentes de entidades marítimo-portuarias, pesca, etcétera. Por lo tanto, deberíamos estar sensibilizados con eso. La segunda cuestión es que este verano, en julio, esta fundación planteó en Asturias, como no, el Manifiesto Azul y va a hacer sucesivas convocatorias hasta que la sensibilización de la sociedad española y de los operadores hagan que lo que ustedes han planteado sea algo más que un planteamiento. Puede tener virtualizaciones, pueda tener realizaciones. La tercera cuestión es que el próximo mes de octubre se celebra por primera vez, gracias a la Autoridad Portuaria de Huelva y también a algunos de los presentes, una jornada para constituir la Declaración de Huelva que impulsará lo azul en España desde el ámbito portuario y marítimo, y además establecerá una alianza con Portugal. En la medida que tengamos una alianza con Portugal, pues ya sabemos que nuestros vecinos han sido capaces de colocar un presidente de la Comisión, un secretario general de Naciones Unidas, etcétera. No digo más lista para que no veamos la pequeña diferencia con los vecinos y lo importante que es llevarse bien con Francia, con Portugal y con Italia. Y por último, hace 2 semanas, simplemente en medio de los ciclones en México, esta fundación, en nombre de España, planteó, primero, un minuto de silencio para recordar las víctimas de Barcelona y, segundo, la candidatura de nuestro país al foro PBIP. Para aquellos de los presentes que no les suene, es la respuesta de los americanos y del resto del mundo a la seguridad en los buques y en los puertos. Por aclamación se aprobó la candidatura de España presentada desde México y que se celebrará ese foro, el 12 foro PBIP, en Asturias, en España, en el 2018. Tenemos un reto importante por delante, que todo lo que ustedes han planteado se lleve adelante. Nuestra respuesta es el Manifiesto Azul e invitar a todos los actores a impulsar esa sensibilidad que nuestra universidad no nos da. La segunda es cumplir con nuestras tradiciones, ser solidarios con los cubanos que acaban de tener un ciclón. Y la tercera es buscar las alianzas para que el sur exista, no seamos solo lo que dice el bávaro, creo que es. Y por último, responder al reto el año que viene, por primera vez en la historia, de que Europa celebre el foro PBIP. Almirante y todos los ponentes, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias por su intervención. Buenas tardes, soy el coronel López Díaz de Infantería Marina. Mi primera pregunta es para el director del clúster. En muchos países de Occidente existe la norma de que Defensa puede imponer ciertas características a ciertos buques de la Marina Mercante para que en caso necesario puedan participar en transporte marítimo estratégico en caso de crisis, guerra, desembarcos, etc. En España, que yo sepa, no hay nada de esto. ¿Podría cambiarse la legislación en este sentido? Y mi segunda pregunta es para el director de Puertos del Estado. En el año 2015, Marruecos pasó del puesto 86 al 16 en el índice de conectividad mundial de puertos. Además de porque han aumentado su infraestructura, ¿a qué es debido este aumento tan espectacular en el ranking y cómo afecta a los puertos españoles? Gracias. Pues
yo la verdad es que no le puedo contestar porque yo no sé ahora mismo si existe o no. Yo creo que existió esa legislación, pero en cualquier caso, si puede existir esa legislación, pues dependerá de los legisladores. Nosotros somos operadores marítimos y, por lo tanto, si esa legislación se nos impone, pues la respetaremos, la acataremos y la cumpliremos encantados. No le puedo decir más sobre este asunto. Respecto al índice de conectividad de Marruecos, la respuesta es relativamente simple, ¿no? Es la puesta en funcionamiento de Tangermet y es una apuesta pues muy definida del reino vecino, no para ganar conectividad, sino justamente para posicionarse en el negocio del tránsito del que he hablado antes, del transshipment, del transbordo, o también llamado aquí equivocadamente transbordo. Pero también la posición de Tangermet, que es un elemento competitivo de primer orden, con Algeciras y con otros puertos españoles y en un ámbito de competencia real en el Mediterráneo, lo que tengo que decir es que las navieras, que como he dicho, están en un proceso de alianzas y de toma de posiciones muy relevantes, y para ser simples diría que lo que no quieren poner son los huevos en la misma cesta, ¿no? Es decir, que lo que quieren es tener un ámbito de diversificación que ante cualquier situación o coyuntura les permita seguir manteniendo toda la estrategia del transporte marítimo internacional. Lo hemos visto aquí en España con la crisis de la estiba, si me permiten el ejemplo, en el que Algeciras ha tenido, digamos, unas pérdidas relevantes de las cuales aún no se ha recuperado, a pesar de que los tráficos en España siguen creciendo este año casi al 7%, y en cambio Algeciras en el ámbito de contenedores sigue cayendo porque el tránsito es muy volátil y hemos visto crecimiento espectacular de Tangermet debido a que Maersk pues, ha apostado por llevar tráficos en esa zona. Pero me gustaría hacer también una reflexión respecto a Tangermet y Algeciras, ¿no? En este momento Marruecos está en una fase muy acelerada de industrialización del norte del país. En este momento hay un tráfico de camiones norte-sur en el estrecho de Gibraltar muy relevante. Como saben, Renault ha instalado una fábrica importante en el norte de Marruecos. Aparte de los tránsitos marítimos hay un elemento, digamos, de industrialización y de generación incluso de un clúster España, Marruecos, Francia en este ámbito. Incluso ahora hay una naviera española, Suar Díaz, que ha abierto una línea Tangermet, Vigo, Nantes, por poner un ejemplo, justamente asociada a la industria automovilística. Y además hemos de tener en cuenta también que los flujos en el estrecho, a través de la operación Paso del Estrecho, que llamamos nosotros, operación Transit, que dicen los marroquíes, pues ha sido mucho más ágil, está siendo mucho más ágil desde la aparición o desde la puesta en servicio de Tangermet. Por tanto, es lógico que con Tangermet haya habido un aumento de conectividad, índice de conectividad de Marruecos, pero tengo que decir que aún estamos muy lejos, o ellos están muy lejos de alcanzar nuestros índices de conectividad. Quinta fila, capitán Navío Blanco. Capitán de Navío Blanco, en situación de retiro. Yo le quería preguntar a usted también, y acaba de referirse usted al problema. Hemos vivido con verdadera angustia el problema de la estiba. Los que hemos andado por muchos puertos hemos sufrido, porque es una cosa que vemos como un peligro terrible. Y ahora estamos en una situación de calma. ¿Es que está el problema arreglado? ¿Es que va a volver a saltar? ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, tampoco me querría posicionar mucho sobre eso, ¿no? Es decir, a ver, hay una cosa muy importante que se ha arreglado en la estiba, ¿no? Desde mi punto de vista, y es la situación de incumplimiento por parte del Reino de España respecto a la legislación comunitaria. Y ese es un elemento que yo considero absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, tenemos una legislación en este momento a través del Real Decreto Ley 8/2017, que se aprobó en mayo de este año, exactamente creo que fue el 13 de mayo, con un Parlamento complicado y que se pudo sacar adelante y que ha representado pues, alinear la legislación española de la estiba respecto a la legislación comunitaria. Y si me permiten, en un momento ya tardío, en el sentido de que teníamos ya un segundo incumplimiento y multas muy relevantes, que finalmente entiendo que por la colaboración que ha tenido el Gobierno de España con la Comisión, pues como saben ustedes, se ha reducido a 3 millones de euros, que es una cantidad simbólica para un grado de incumplimiento pues ya desde el año 14 pues grande. La estiba ha cambiado en este país completamente, a efectos legales completamente,
pero venimos de una historia, venimos de una situación y no es fácil a veces cambiar las prácticas usuales en los puertos en que, como saben ustedes, había un estatus de exclusividad legal de un grupo de trabajadores. Por tanto, queda mucho por hacer y, por tanto, no desde el punto de vista regulatorio, pero sí desde el punto de vista de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En este momento se está empezando a discutir el 5º acuerdo marco de la estiba y, evidentemente, pues los trabajadores quieren mantener el statu quo y los que tenían hasta ahora, y los empresarios pues intentan ganar mejoras operativas que permitan reducir los costes de la estiba. Pero mi reflexión es muy clara. Para mí lo más importante del Real Decreto Ley son las derogatorias. Ya nada es igual que antes y, por tanto, los empresarios y los trabajadores tienen que entender que cualquier acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva tiene que pasar por el respeto estricto a la ley. Y, por tanto, lo que no sea cumplimiento del nuevo Real Decreto pues no va a ser nunca aprobado ni por los órganos de competencia ni por el Ministerio de Empleo, que tendrá que garantizar cuando inscriba un convenio colectivo que cumple las condiciones legales. Y a todo este proceso, además, está vigilante la Unión Europea, que quiere que por la vía del convenio colectivo no se vaya a pervertir la legislación legal. Por tanto, estamos en una situación, yo creo, de solución legal de los incumplimientos por parte del Reino de España, cosa muy importante, y estamos en un ámbito de adaptación de cuáles son las situaciones, en cómo va a quedar las relaciones laborales en el sector. Ya está funcionando la ley. Yo en este momento, que la ley me da la capacidad a Puertos del Estado, pero con mi firma en este momento, de hacer las homologaciones de estibadores que tenían 100 jornales aquí y en otros países y bueno, pues en este momento creo que encima de la mesa hay 600 peticiones de homologación, por tanto la ley empieza a funcionar con todos los aspectos y bueno, habrá que ver. Yo siempre digo que esta es una reforma no del corto plazo, sino del medio plazo. Hay una transitoria de 3 años. Bueno, aún veremos algunas tensiones en la estiba en España. Capitán Navio González. Capitán de navío Marcelino González, retirado. Bueno, son 2 preguntas para usted, don José Llorca. Una de ellas está relacionada precisamente con las 2 preguntas que le acaban de hacer. ¿No será que ese ascenso que ha tenido Marruecos fue precisamente por causa de que por los estibadores el tráfico se fue para allí? La otra es, usted hizo referencia a un problema que tenemos en España. Tenemos magníficos puertos, pero un déficit en ferrocarril. Aquí se ha hecho el megapuerto, el gran puerto de Algeciras. Hasta donde yo sé, ese puerto está muy bien, pero el ferrocarril le falla, no tiene capacidad de absorción o despeje. ¿Cómo está el vías de solución que iba a ser el gran puerto y que ahí tiene pues un gran problema? Mire, las decisiones, sobre todo en los puertos de tránsito, como he dicho, están en manos de las grandes navieras. En este momento el mercado está controlado por 3 navieras europeas más una china. En los núcleos, digamos, o que tienen una mayor cantidad de oferta, y las decisiones se mueven en el transporte marítimo en un ámbito global. Hoy hablábamos de qué hacíamos las empresas de fomento para internalizarlos y yo planteaba que lo nuestro es un tema de internalización inversa, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que vendernos fuera, tenemos que conseguir que nos compren, que es un poco el tema diferente. Mira, las navieras tienen decisiones a veces que son incomprensibles para los mortales, es decir, y no sabes por qué se mueven. Evidentemente, los temas de estiba y costes de la estiba son un elemento, pero a veces hay decisiones que uno no entiende y no sabe por qué se producen, y a veces por coyunturas de los mercados o de las propias alianzas. Y le pongo un ejemplo. Hemos estado unos años que Canarias perdíamos tránsito y en cambio Sines, nuestros vecinos de al lado, con la misma naviera que era MSC, estaba creciendo. De repente, incluso con plena crisis de la estiba, Barcelona empieza a tener tránsitos con MSC y tráficos de Sines pasan a Barcelona y tráficos de Gillotauro pasan a Valencia y vuelve a crecer Las Palmas de una forma espectacular. Cuando Merckx no iba a Las Palmas, empieza a volver Merckx y entonces ya no caben en Las Palmas y tienen que ir a Tenerife. ¿Por qué? Porque igual West África pues está creciendo y las Canarias nos da un ámbito a las empresas de seguridad y de estabilidad jurídica y bueno, pues hay decisiones que nunca sabes por qué van. Hay gente que piensa que la entrada en funcionamiento del Canal de Panamá pues, podría tener influencias en estos ámbitos. Yo soy muy escéptico desde el punto de vista portuario.
Canal de Panamá va a solucionar cosas de los tráficos Pacífico, Atlántico en América, tanto en el norte como en el sur, va a tener muy poca influencia en Europa y además nos puede perjudicar porque Panamá, aunque parezca que no, es un competidor de Suez y por tanto tráficos que antes iban a la costa este de Estados Unidos, que pasaban por Suez y venían por aquí, por tanto podían estar en Algeciras, pues ahora igual vienen directamente desde Asia por el Canal de Panamá a la costa este de Estados Unidos. Por tanto, cuidado porque el Canal de Panamá puede ser perjudicial, digamos, para los intereses españoles estratégicos desde mi punto de vista. Algeciras y el ferrocarril, imprescindible. ¿Por qué? En este momento Algeciras tiene en tráfico de contenedores 92% tránsito, 8% import-export. La conectividad que da el tránsito nos puede permitir, sin lugar a dudas, ser un puerto atractivo para el import-export, pero el ferrocarril es esencial. Tampoco una infraestructura hay que sacralizarla, es decir, que lo que tiene que permitir es que funcione con cierta regularidad, pero evidentemente hay que hacer elementos que favorezcan que el tramo Bobadilla-Algeciras sea más competitivo para el ferrocarril y eso puede ayudar. De todas formas, un puerto de tránsito a veces es difícil que en función del tejido industrial que tenga a su alrededor funcione como import-export. Valencia, por ejemplo, es un ejemplo magnífico de un mix de tráficos entre import-export y tráficos en que la conectividad funciona francamente bien. El ferrocarril es vital para nuestro país, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, pero particularmente para captación de tráficos en los interlands. Pero mire, incluso Sevilla es un puerto que no movía ferrocarril. Y en cambio ahora es uno de los puertos con mejores cuotas de ferrocarril, en que los tráficos para Canarias del centro de la península se mueven por Sevilla, o se movían, porque ahora Huelva está empezando a desviar trenes para Canarias también. Por tanto, las decisiones en este ámbito son a veces enormemente volátiles y van, digamos, o son debidas a múltiples parámetros. Por eso las navieras están comprando terminales y, por tanto, cuando se fidelicen en España con terminales, pues entonces vamos a ver cómo se distribuyen los tráficos. Ha habido compras espectaculares, ¿no? Es decir, por ejemplo, la familia Pérez Maura, tradicional, ha vendido a Maersk todas sus terminales, es la primera naviera del mundo, y por tanto Maersk ahora tiene terminales propias en España. Recientemente Noatum de JP Morgan ha vendido sus terminales de Bilbao y Valencia a COSCO, la naviera china. Por tanto, este tipo de decisiones también empresariales, no solamente eso, sino que las navieras están comprando o han metido en el paquete los puertos secos porque quieren controlar toda la cadena de transporte. Y les diré un detalle desde mi punto de vista significativo. Para fomentar Sines, MSC ha comprado o ha ido a la privatización de los ferrocarriles portugueses de carga, que ahora se llaman, si no recuerdo mal, Mediterranean Way, es decir, que tiene una vocación MSC también penetrar en el hinterland de la península. Por tanto, estamos en un mundo global de decisiones globales y difícilmente podemos ver qué pasa. Lo que nos está pasando es que globalmente los tráficos en España crecen en todos los sentidos, pero la distribución portuaria va variando en función de las diferentes coyunturas de las decisiones de las navieras. Pues ahí está parte del problema, porque tanta globalización y al final nos ha llevado a estar dependiendo de menos de 10 grupos navieros. Cuando se refiere el presidente de Puertos a navieras, ojo, estamos hablando de un segmento de las navieras, que son las del transporte de contenedores, pero esas hoy en día la concentración es tan brutal que, por ejemplo, el grupo Maersk pues tiene más del 20% del comercio mundial. Son los que están comprando las terminales, como dice el presidente. Quiere decir que las terminales en España, hoy en día, las importantes, las de contenedores, están en manos de estos grupos extranjeros. Los centros de decisión se alejan de aquí, no siempre son los mismos. Y sí, el tráfico de tránsito es muy importante, pero yo francamente no sé lo que deja en términos económicos. Es decir, nosotros nos fijamos más desde ANAVE en aquellos tráficos que genera la economía española de exportación y de importación. Y ahí es donde quedan los operadores españoles, las pocas navieras, como hemos visto antes, españolas, ese 4%, que operan fundamentalmente en los tráficos interinsulares a las islas, proveen a las islas de servicios, siguen siendo empresas españolas básicamente, tráficos con el estrecho y luego algo de energía, es decir, de energía que importa básicamente España. Entonces, bueno, pues sí, han comprado ahora esta semana otra empresa y otra, pero luego, claro, todas estas cosas afectan porque a ver cuándo y dónde se construyen luego, por ejemplo, barcos en España. Es decir, una empresa que compra
la última, por poner un ejemplo, la última que han comprado de portuaria en España, el grupo Dubai Ports, pues sí, pero a ver cuántos barcos ha construido o va a construir en España, que España es, ojo, a nivel de astilleros de tamaño medio o pequeño, privados, por ejemplo en la cornisa cantábrica, es un actor muy, muy importante. Entonces, bueno, pues ya digo, más de los tráficos, más de 200 millones de toneladas de los 500 que mueve España son de tránsito, y esos tráficos son lo que son, es decir, no son genuinamente españoles, y estamos ahí en manos de grandes grupos de globales, llamémosle así alguna. ¿Es bueno o es malo? Pues no sé, yo tengo mis teorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que se nos van a quedar preguntas en el tintero, pero solo nos queda tiempo para una más. Por favor, sea breve. Sí, buenas tardes. Felicitarles a todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Aragón, soy director de la Cátedra de la Mar y miembro de la Mar de la Universidad Camilo José Cela y miembro de la Real Liga Naval Española. La pregunta va dirigida para el secretario general de Pesca sobre un tema creo que es de vital importancia, como es el tema del turismo de pesca. El turismo de pesca, sé que ha apostado por él, pero la gente todavía, cuando pensar un poco de esperanza en el sector pesquero como un complemento de ayuda a la actividad, pues se encuentra con la obligación del cumplimiento de una serie de normas de seguridad que tienen que cumplir por parte de mercante. Eso muchas veces, por ejemplo, pues se le decepcionan porque muchas veces es difícil de cumplir. Hay varias 4 comunidades autónomas que tienen su normativa, ya saldrá en un futuro otra, pero bueno, yo creo que la esperanza por parte, en este caso, de su ministerio, que siempre ha apostado por ello hace tiempo, ¿qué designios tenemos luego de futuro? Sobre todo porque ahora mismo está hablando hace poco con las cofradías, por ejemplo, esto de Galicia, y han dejado, y en otros sitios también de España, porque no lo ven con mucha luz. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Como diría el clásico, me alegra que me haga esa pregunta porque efectivamente era uno de los elementos que teníamos menos atendido y, como he señalado antes en esta broma que he tenido con el almirante, realmente era una situación de difícil explicación cómo España, que es un país que recibe turistas, y en estas cantidades no tuviéramos esa clara orientación de mimar y atender un colectivo que además supone una renta muy importante, incluso para la propia actividad pesquera, como bien ha señalado, de diversificación. La primera medida que he tomado desde que me he incorporado a este puesto, dado que yo venía trabajando en el ámbito de la OCDE sobre este área, es que estamos refundiendo absolutamente toda la normativa de pesca recreativa, pescaturismo, buceo recreativo, y de hecho se va a presentar un Real Decreto para la actuación de la pesca deportiva. Copiamos los modelos que existen en la caza, donde trabajaremos en concertación con las comunidades autónomas para que una sola licencia sirva en todo el territorio español, tanto en aguas interiores como en aguas exteriores, que se pueda hacer incluso la pesca continental, porque de las 3 modalidades que en estos momentos tenemos, pasaríamos a modalidad de pesca de superficie y la pesca de buceo. Si a eso le unimos que estamos trabajando con la Federación de Pesca, de las federaciones vinculadas al ámbito marítimo, como es la de pesca deportiva, la de las actividades recreativas, donde las entidades certificadoras y de buceos, porque estamos abriendo que nuestras reservas marinas puedan estar también en una actividad de buceo recreativo de manera responsable, y todo el trabajo que se viene haciendo en pesca turismo a través de lo que ha señalado usted, las comunidades autónomas y los grupos de acción local, lo que vemos es que estamos en esa línea de dar una mayor coherencia entre lo que se está haciendo en la actividad pesquera y en lo que es la actividad de turismo o la deportiva, sin llegar a los modelos que estamos en estos momentos viendo del trasvase que puede haber incluso de cuotas de pesca de origen profesional hacia lo deportivo, como se está haciendo en Estados Unidos de América o los países nórdicos en la cesión o venta de cupos de pesca de salmón para lo que son los deportivos. Pensamos que es la vía y es el momento en el que estamos trabajando. Eso, la contrapartida que tiene, y por eso intentamos ser coherentes, es que
embarcaciones que en estos momentos hay de pesca deportiva que tiene, sin embargo, artes y aparejos profesionales, estas tendrán una equiparación en las sanciones, lógicamente, porque es lo que pensamos que en estos momentos esta diferenciación no tiene lugar. Tenemos que ir avanzando en esta línea y por supuesto que para nosotros será un placer recibirle, porque en el mes de octubre tenemos ya el primer grupo de trabajo y la idea es poder presentar en el Congreso este proyecto de orden ministerial, que incluye incluso actividades que en el pasado no parecían o no figuraban, como es las actividades de pesca desde el kayak, que también les estamos intentando regular y lógicamente con el pleno respeto de las condiciones de seguridad